nuestra dependencia está en el Señor. Lo más importante es la presencia del Señor. El día de hoy me toca la oportunidad de poder compartirles una palabra. La verdad es que estoy ansioso de poder entregar la palabra que el Señor nos habla, ¿cierto? Yo creo que siempre el Señor nos va hablando y va entregando porciones. Y el día de hoy me gustaría poder entregarles lo que el Señor también me habló. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre, Señor, te damos gracias que estás en tu presencia por este tiempo, Dios. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder adorarte, de poder buscar de ti. Y el día de hoy, Señor, hemos venido conforme a un propósito. Sabemos que todas las personas que se encuentran ahí en sus casas conectadas, siempre tú actúas conforme a un propósito. Es porque tú algo nos quieres hablar, es porque tú algo nos quieres transmitir. Y el día de hoy creemos en tu voz, Señor. Estamos en tiempo donde lo único que nos puede guiar es tu voz, donde lo único que nos puede llenar es tu voz, donde lo único que nos puede fortalecer es aquella voz que nos guía, que nos fortalece, que nos anima. Por eso el día de hoy hemos venido a buscar una palabra tuya, Señor, una palabra que nos ayude a seguir adelante, a tomar decisiones. Y el día de hoy estamos acá para oír tu voz, Señor, tal y como lo hablábamos durante la semana. Necesitamos despertar el oído a tu voz, Señor. Te damos las gracias y comenzamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Rorro bien decía en una de las palabras cuando ministraba y decía, necesitamos depender de Dios. El día de hoy les quiero hablar acerca de un tema el cual le he dado por nombre mi dependencia en Cristo. Como pueden ver en la imagen que está apareciendo ahí atrás, mi dependencia en Cristo. Yo me hacía muchas preguntas en base a este tema y el día de hoy me gustaría poder leerles Isaías 40:27, del 27 al 30, si están desde sus casas que puedan buscarlo, y dice lo siguiente: pueblo de Israel, parte haciendo una pregunta, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Dice también el texto, debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Está describiendo a Dios. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y a los cansados. Los jóvenes se cansan, por más fuertes que sean, los jóvenes se cansan. Dice, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y podrán correr sin fatigarse. El día de hoy te traigo una palabra y le puse como título mi dependencia en Cristo. Porque este texto nos lleva a una pregunta y es quizás ¿dónde está nuestra dependencia como cristianos o como seres humanos en sí? ¿De qué dependemos para levantarnos en la mañana e ir a trabajar? ¿De qué dependemos para poder servir a Dios? ¿De qué depende nuestra vida para poder vivir el diario vivir? Para poder vivir el día a día. El día de hoy me gustaría poder hablarte acerca de una dependencia que va más allá. Acerca de una dependencia que es eterna, acerca de una confianza que es eterna, una confianza que va más allá de lo natural. Me gustaría hablarte y el día de hoy, acerca de mi dependencia o tu dependencia en Cristo. La Biblia dice que, y hemos aprendido que existen distintas dependencias en las cuales nosotros podemos afirmarnos. Sin embargo, algunas son temporales, algunas son solo de esta tierra, pero hay una dependencia que es eterna y es la dependencia en Cristo. Por eso el día de hoy te vengo a hablar. Y yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Yo no sé qué es lo que estás pasando o qué es lo que estás viviendo, pero sí sé que si nos aferramos a esta palabra a tal punto en el cual que en los momentos más difíciles sigamos confiando en el Señor, sigamos dependiendo en el Señor, te aseguro que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones se van a vivir de una manera distinta. Te quiero llevar, y yo sé que muchos conocen a lo mejor la vida de un hombre de Dios que está en la Biblia, y es Abraham. Abraham yo creo que es un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza en Dios. ¿Cuánto tiempo no esperó por adquirir la promesa que Dios le había hablado?
Dios le había prometido, Dios le había dicho, así va a ser tu descendencia. Esta es tu promesa, aférrate a ella. Sin embargo, pasó mucho tiempo y Abraham tuvo que esperar esa promesa. Y me gustaría poder analizar un poco a este personaje de la Biblia y que podamos entender que él tenía unas ciertas características que nos llevaban a entender cómo debe ser nuestra dependencia en Cristo, nuestra dependencia en Dios. Dice la Biblia que Abraham era un hombre que confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir a la tierra que le daría. Esa era la promesa. Y dice la Biblia que aun cuando no sabía hacia dónde iba, él obedeció la voz de Dios. En el seminario que pasamos, el Señor nos hablaba acerca de despertar nuestro oído. Y creo que lo que viene ahora es escuchar la voz de Dios cuando nuestro oído está activo, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Abraham, la característica de Abraham era que él oía la voz de Dios y la obedecía. Imagínense, él ni siquiera sabía dónde iba a ir. Él ni siquiera tenía claro cuál era el lugar donde se iba a dirigir. Sin embargo, él decide oír la voz y obedecerla. Esa yo creo que era una confianza plena en Dios. Por ahí sucede que a nosotros nos dicen, Cris, mira, necesito que vayas a tal lugar y hagas esto. Y uno a lo mejor si tiene confianza en la persona, listo, yo voy. Pero si es una persona en la cual no confío, y no sé si les pasa, sucede que tendemos a decir, a ver, pero ¿será el lugar correcto? ¿Será que allá me va a ir bien? ¿Será que esto es la decisión correcta? Abraham era un pleno ejemplo y un gran ejemplo de que su confianza estaba puesta en Dios. Él oía la voz de Dios y la obedecía. Una confianza plena en Dios. Otra de las características que podemos ver en Abraham era que él confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había planeado, que Dios le había prometido, ¿cierto? Y también que había construido en bases firmes, dice la Biblia. Pero comienza diciendo que él confiaba en que algún día le iba a entregar esa promesa. A lo mejor no hoy, pero algún día lo iba a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Abraham era un entendido en los tiempos de Dios. Yo no sé a lo mejor qué promesa ha venido sobre tu vida. A lo mejor estás esperando algo material, alguna casa, ¿cierto? El sueño de la casa propia, no sé. O a lo mejor estás esperando una promesa que Dios te ha dicho que la va a cumplir en tu vida. A lo mejor estás caminando conforme al propósito, a querer llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Sin embargo, Abraham entendía que había una promesa, pero también era un entendido en los tiempos de Dios. En que este no era el tiempo que Dios iba a cumplir esa promesa en Abraham. Sin embargo, él sabía y confiaba en que algún día se iba a cumplir. Dos características. Él oía la voz de Dios y la obedecía. Y la segunda, que era un entendido en los tiempos de Dios. Otra de las características que podemos encontrar en Abraham, él confiaba en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, dos cosas negativas, su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, sin embargo, Dios le dio la fuerza para tener su hijo. Lo que le prometió se lo cumplió, pero él seguía confiando en Dios. Y esto habla mucho de las circunstancias. Muchas veces, y creo que hoy por hoy estamos en tiempos de mucha incertidumbre, en tiempos donde no vemos buenas noticias, donde las circunstancias a lo mejor se ven difíciles. Hoy antes de poder comenzar la transmisión, estaba viendo un canal de televisión y decían que estamos en tiempos en los cuales los países han invertido tanto dinero en lo que está ocurriendo, que son tiempos de crisis, donde la economía por ahí es inestable, ¿cierto? Y a lo mejor tenemos muchas malas noticias. Pero el día de hoy Dios nos está invitando a que, al igual que Abraham, no veamos las circunstancias, sino que vayamos en una dependencia que va más allá que lo que nos dicen las noticias, que va más allá que lo que podemos ver, que va más allá que las circunstancias o que nuestras aflicciones. Por eso decía que Abraham era un hombre que confiaba en Dios a tal punto que su esposa no podía tener hijos y él estaba viejo y sin fuerza, dice la Biblia. Pero él tomó la decisión de confiar en Dios, aún en eso difícil, en eso que quizá era tan difícil de lograr. Y Dios le dio fuerza y le cumplió su promesa.
nos podemos hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué estás viendo? La siguiente pregunta va en base a ¿dónde está puesta nuestra mirada? Hay un texto que me gusta mucho y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señala y compara poner nuestra mirada en Jesús con nuestra fe. Poner nuestra mirada en Jesús más que en lo que podemos ver a nuestro alrededor. A lo mejor el día de hoy tú o nosotros hemos puesto quizá nuestra mirada en la aflicción, quizá hemos puesto nuestra mirada en algún momento difícil, en la escasez, en el problema, en las circunstancias, en lo que nos rodea, en las noticias. Me gusta mucho ese texto que dice que el justo no le temerá las malas noticias, porque confiamos en el Señor, porque creemos en Dios. O a lo mejor hemos puesto nuestra mirada en nuestras propias capacidades, en nuestros propios errores, en nuestra persona en sí, diciendo, perfecto, Dios me prometió esto, Dios me prometió que iba a cumplir esto en mi vida, pero yo hoy por hoy no veo nada a mi alrededor. No veo capacidades, quizás podemos decir, o a lo mejor tengo muchos errores en mi vida, le he fallado a Dios. Sin embargo, quiero ir un poco al recordatorio y a decirte que David era un hombre que fue conforme al corazón de Dios, sin embargo, le falló a Dios. Moisés era un hombre que terminó siendo el hombre más manso de la Biblia, terminó siendo un hombre que hizo tantas cosas, abrió el mar, un siervo de Dios, ¿cierto? Pero también le falló al Señor. Y así una serie de hombres de Dios que tuvieron que pasar el proceso a lo mejor de caídas, de errores. Lo que te quiero decir con todo esto es que no podemos poner nuestra mirada en aquello, sino que debemos mirar más allá, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde podemos poner nuestra mirada? Me gusta mucho este salmo, si usted está en su casa, el Salmo 121, 1. El 1 y el 2 dice lo siguiente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista, y se responde a sí mismo diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi confianza, mi dependencia no está en lo terrenal, no está en nada de lo que está en este momento acá pasando. Mi confianza, mi socorro, mi dependencia está en Cristo, está en Dios. Lo que te quiero decir el día de hoy, y lo que termina diciendo el texto, me llama mucho la atención porque dice, Él es quien hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué destaca lo que Dios hizo? Porque jamás vamos a poder depender completamente de Dios. Jamás vamos a poder tener una confianza completamente en Dios si no entendemos quién es Dios. Si no entendemos, y aquí va una frase y tiene que ver con que para poder poner nuestra mirada en Dios más que en las circunstancias, necesitamos saber cuán grande es nuestro Dios. Hay una oración que dice, y cuán grande es Dios, y muchas veces la hemos cantado. Pero para poder entender que nuestra confianza debe estar en Él, necesitamos entender la grandeza de Dios. ¿Qué Dios? El Dios de poder, el Dios de autoridad, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, el Dios de perdón, el Dios de la misericordia, el Dios de amor. Ese es el Dios que nos sostiene. El día de hoy no sé quizás lo que estás viviendo. Puede ser que te encuentres en abundancia económica, que estés bien, o a lo mejor estás mal, te encuentras en problemas, en distintas circunstancias difíciles. Pero sí hay alguien que conoce tu realidad, que conoce nuestra realidad. Y es el Dios que no solamente es un Dios para nosotros, sino que es nuestro Padre. Me gusta mucho ese ejemplo de que cuando yo voy a mi padre o a mi madre, a veces que sé que están viendo la transmisión, me avisaron que mi mamita iba a estar ahí, le mando un saludo. Y dice, yo cuando voy a ellos y me dirijo a ellos, a veces les digo, mamita o papá, no, sí, me quiero comprar algo tan simple como quizá un polerón o cosas así, y resulta que ellos, sin que yo se los pida, llegan con eso. ¿Cuánto más Dios se encarga de cubrir nuestras necesidades, de aquello que necesitamos, a lo mejor no lo que queremos,
por completo, pero lo que necesitamos para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo, nuevamente nace la pregunta: ¿dónde está nuestra dependencia? Creo que cuando creaba y comenzaba ahí a redactar la prédica, era una pregunta confrontacional hacia mi vida. ¿Dónde está mi dependencia? Mi dependencia está en el dinero, cosa que es importante, ¿cierto? Mi dependencia está en las personas, que también son importantes. Mi dependencia estará en las circunstancias, ¿cierto? O mi dependencia estará en mi bienestar diario, que tiene que ver con las circunstancias. O sea, si hoy día amanezco bien, si las cosas me salen bien, listo, bacán, me siento bien, excelente. Sin embargo, el dinero, Pablo decía, he aprendido a vivir en la escasez, en la abundancia y en la escasez. Las personas hoy por hoy, y damos gracias a Dios que en lo personal quizás tengo a mi madre, tengo a mi padre, tengo a mi abuela, gente que yo amo muchísimo, a mis hermanas, pero el día de hoy a lo mejor no van a estar. Y aunque sea algo que nos cuesta entender, tenemos que entender que nuestra dependencia, nuestra confianza, tiene que ir más allá de la gente que nos rodea incluso, más allá que el dinero, más allá que las circunstancias, más allá que nuestro bienestar diario. Nuestra confianza debe ir entrelazada con Dios, con Él, con Cristo. Porque Él es eterno. Él no falla. Él no va en base a circunstancias. Él es fiel. Él es el mismo del principio, el mismo del fin. El mismo que cuidaba a Abraham, que cuidaba a Moisés, que cuidaba a David. El día de hoy nos está cuidando a nosotros. Y a lo mejor ha venido temor a nuestra vida en medio de todo lo que estamos pasando, pero lo que queremos o lo que Dios nos quiere dar a entender a través de esta prédica es que nuestra confianza, aún en los momentos de temor, debe venir y debe estar puesta en el Dios de amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Nuestra única y real dependencia debe ser eterna. Cristo en nuestra casa. Cristo en nuestra familia, Cristo en nuestro trabajo, Cristo en nuestras relaciones, Cristo en nuestra vida. Eso creo que debe ser lo que debemos plasmar en nosotros. Cristo en todo lo que hagamos, el Señor en todo, Dios en todo. Y creo que cuando entendemos esto, Dios comienza a mostrarnos un camino. Dios comienza a mostrarnos que en medio de cualquier circunstancia o cualquier cosa que podamos vivir, Él siempre está con nosotros. Me gusta mucho cuando estaba Josué, dice en un momento de temor, así como de duda. Imagínense de haber tenido un liderazgo como Moisés, viene a liderar Josué y dice que él ahí en medio de ese proceso, Dios le habla y le dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿cierto? Le pide primero condiciones: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y el final del texto termina diciendo lo siguiente: porque Jehová tu Dios estará contigo, a donde quiera que vayas. Nuestro Dios, yo sé que yo cuando salgo a trabajar, Dios está conmigo. Yo sé que cuando usted que está en su casa a lo mejor va a trabajar o va a lo que sea que haga, Dios va con usted. Dios va con nosotros, nos acompaña en todo momento. A lo mejor la falta de dependencia o el tener quizás ese miedo, esa incertidumbre de saber qué va a pasar, a lo mejor todos la hemos sentido. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está llamando a confiar en Él, a tener una confianza plena en el Señor, a que a pesar de las circunstancias, de lo que hemos hablado, de los problemas, que sigamos confiando en Él. Creo fielmente en que Dios ha puesto a hombres y a personas conforme a sus tiempos. Una vez el apóstol Billy nos decía en un campamento de jóvenes: yo siento que esta generación Dios la puso precisamente en esta generación porque es una generación que quizás si hubiese estado en otra no hubiese servido, o los de otras generaciones no estaban para esta generación. Todo conforme a su tiempo. No sé si me doy a entender. Lo que te quiero decir es que esta es una generación que tiene que poner por sobre todo su confianza en Dios. Yo creo mucho en la venida de Jesús y creo mucho en que estamos cerca de la venida de Jesús. Y también creo
en que estamos en tiempo donde tenemos que acercarnos al Señor, donde, como bien decíamos, nuestra confianza en Dios, pero para que nuestra confianza pueda estar en Dios necesitamos acercarnos a aquel Dios que necesitamos conocer. Creo que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, ¿cierto? Sin embargo, creo que mientras más cerca estemos de Dios, nuestra dependencia, nuestra confianza más va a crecer, nuestra fe más va a crecer. Yo creo, sí, que la Biblia dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Que la fe, digamos que menguará para algunos, muchos apostatarán de la fe y son señales. Sin embargo, también creo en que la Biblia dice que por el oír la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces creo en que va a haber un grupo que a lo mejor va a ir menguando su fe, pero también creo en aquel grupo que va a confiar en el Señor, que va a seguir creyendo en el Señor, venga circunstancias difíciles, vengan problemas, venga aflicción, venga necesidad. Aún en la necesidad vamos a seguir creyendo en Dios, vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir orando a Dios y diciéndole: Señor, a lo mejor no me ha respondido, a lo mejor mi promesa todavía no llega, sin embargo sigo creyendo en Dios. Sin embargo, la gente que está a mi alrededor va a comenzar a creer porque ve a un hombre que aún en la escasez, que aún en la necesidad, que aún en los problemas, en las circunstancias difíciles, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Dios, sigue dependiendo de un Dios real. Dice la Biblia que están, me gusta este texto que dice que están los que edifican sobre la arena y sobre la roca. Creo fielmente en que uno cuando llega a Dios, y a lo mejor hay gente que está recién conectándose, créeme que si tú llegas y le entregas tu vida al Señor, a lo mejor no va a ser que tus problemas se van a acabar. Que va a ser como, listo, le entregué mi vida al Señor, ya no hay más problemas. No va a ser así. Sin embargo, van a venir tormentas, pero como me hacía mucho oído y mucha atención a lo que Roro decía cuando empezó a ministrar al final, que van a venir tormentas, pero con el Señor es distinto, con Dios es distinto, con Jesús es distinto. Porque dice que están cimentados sobre la roca o sobre la arena. Quienes están sobre la arena no prevalecen, son derrumbados, la casa es derrumbada, ¿cierto? Sin embargo, los que están firmes sobre la roca, que es Cristo, sobre la roca, si quienes están firmes en la palabra, quienes están firmes confiando en el Señor, ellos prevalecen, ellos perseveran. Y la fe y la Biblia dice que para la salvación se necesita perseverancia, porque quien perseverase hasta el fin, ese será salvo. Y el día de hoy lo que te queremos transmitir con hacer toda esta transmisión, con adorar al Señor un tiempo, con entregarte una palabra, te queremos transmitir que en este tiempo en el cual a lo mejor han sucedido distintas cosas, a pesar de todo, sigamos confiando en Dios. A pesar de todo, sigamos creyendo en el Señor. Sigamos orando. Y cuesta, yo sé que cuesta, y yo soy un ejemplo de que cuesta. De verdad, a mí me cuesta. Yo a veces hago cosas y por ahí la oración es algo que tiene que estar en nosotros. Y yo me he dado cuenta que a mayor oración en mi vida, me doy cuenta que mayor es mi confianza en el Señor, mayor es mi fe, mayor es mi comunión. Yo salgo quizás en el trabajo: Señor, gracias por un nuevo día. Pero hay tiempos en los cuales dejamos de orar y todo ya comienza como digamos que hasta emocionalmente somos inestables. Y el día de hoy lo que te quiero transmitir es un mensaje en el cual entendamos que estando la presencia del Señor con nosotros, que estando Dios con nosotros, todo va a ser distinto, todo va a cambiar. Hay una adoración de Franco Figueroa que dice: mi plenitud. Si me falta todo, si a lo mejor no hay nada, en ti lo tengo todo, le dice al Señor. Te tengo a ti, le dice al Señor, y tu presencia es todo y eres mi tesoro. ¿Qué frase? Yo creo que si analizamos esa frase nos damos cuenta de que aunque nos falte absolutamente todo, si tenemos la presencia de Dios, está todo bien. Porque Él de alguna u otra forma nos va a acompañar a superar el proceso difícil que podamos estar viviendo.
sé que hay promesas que nosotros esperamos y muchas cosas que a lo mejor necesitamos. Pero dice la Biblia, me gustan estos dos textos que los voy a... Y termino con esto, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Primer diseño, deleítate a sí mismo en Jehová. Y termina diciendo, y Él concederá los deseos que hay en tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos que hay en tu corazón. El primer diseño es deleitarse en Jehová, deleitarse en Él. Eso es lo primero que debemos de hacer. Primero el reino, siempre es primero Dios. Luego Él concederá los deseos que hay en nuestro corazón. Otro texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el reino, nuevamente, primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que necesitas vendrá por añadidura. Lo que a lo mejor nos hace falta vendrá por añadidura. Las promesas que el Señor nos ha prometido, valga la redundancia, vendrá por añadidura. Sin embargo, primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nos enfocamos en Dios y nos enfocamos en adorarle, en buscarle, Él se enfoca en nosotros. La presencia en Dios era tan importante que me hace recordar a Moisés, cuando Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré. Si tu presencia no va conmigo, no me moveré a ningún lado. Puede ser que allá haya oro, haya dinero, puede ser que allá haya comida, hayan completos, a mí me gustan mucho los completos, puede ser que haya lo que sea, pero yo no me voy a mover hacia allá si la presencia de Dios no va conmigo. Imagínense, puede haber todo en este mundo que nos pueda llamar la atención, a lo mejor muchas cosas. Sin embargo, sin el Señor nada somos. Sin Dios no hay nada que nos pueda saciar, que nos pueda llenar. Hay una entrevista, una periodista que le hace una entrevista y es conocida por hacerle muchas entrevistas a famosos, a cantantes, y dice que en cada entrevista que ella hacía a estos famosos cantantes millonarios, al término de la pregunta, ellos le hacían una pregunta a ella y se reflejaba este patrón de conducta y era, ¿está bien? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo salió? Ella comenzó a darse cuenta que había muchas inseguridades en ellos. Y a lo mejor hemos conocido casos de gente que tiene dinero, que tiene fama, que tiene muchas cosas, sin embargo, hay algo que no lo llena el dinero, hay algo que no lo llena la fama, hay algo que no lo llena todo lo que te puede ofrecer este mundo. Y es esto que, un vacío que hay dentro, que ese vacío solo lo puede llenar el Señor. Hay un salmo que dice que el corazón del hombre es insaciable. El corazón del hombre es muy difícil de llenar. Y por ahí quizás lo temporal, nuevamente decimos, te lo puede llenar temporalmente. Te lo puede llenar por un segundo, por una noche, por el día. Pero llega el momento en el cual nos encontramos solos y nos damos cuenta que lo único que puede llenar el corazón del hombre es Dios. Por eso, el día de hoy, lo que les quiero transmitir con esta palabra es que confiemos en el Señor. Nuevamente, confiemos en Dios. El Señor dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y hay un texto que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento temor, pongo en Dios mi confianza. Pongo en el Señor mi confianza, porque de Él dependemos. Me gustaría que oráramos y que le entregáramos esta palabra al Señor, pero a la vez la recibiéramos en nuestro corazón. Me gustaría que la oración, más allá de yo ir orando y usted quizá ir confirmando en su casa, amén, amén, gloria a Dios, que pueda hacer una oración en la cual nosotros vayamos orando acá y que a la vez usted vaya diciendo en su casa, declare confianza en el Señor. Señor, sé que estoy pasando dificultad, pero confío en ti. Sé que hay escasez, pero confío en tu presencia. O a lo mejor estoy bien y seguiré confiando en ti. Eso es lo que necesita oír el Señor. Y eso es lo que hoy vamos a declarar, vamos a confirmar.
Te invito a que hagamos una oración. Padre, que estás delante de tu presencia, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hemos entendido que en todo tiempo, aún en los más difíciles, aún en donde quizás todo va mal, tú nos enseñas que al justo le irá bien. Tú nos enseñas que el justo no temerá de las malas noticias. ¿Por qué? Porque confiamos en ti. Porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios real, en el Dios de la gracia, en el Dios de la misericordia, en el Dios del perdón. Y el día de hoy, Señor, si te hemos fallado, si a lo mejor hemos alejado nuestra fe, si a lo mejor hemos alejado nuestra confianza en el blanco perfecto, te pedimos, Señor, que nos puedas redireccionar, que nuevamente nos ayudes a alzar nuestros ojos hacia los montes, donde vendrá nuestro socorro, como dice el Salmo, y que nos ayudes a confiar plenamente en ti, en tu presencia, Dios. Creemos en que tú lo eres todo para nosotros. Si estamos acá el día de hoy conectados en una transmisión, es porque creemos en ti. Y queremos que nuestra creencia vaya más allá que decir yo creo. Queremos que nuestra creencia vaya más allá que cualquier cosa que podamos vivir. Que nuestra creencia incluso se afirme en los momentos difíciles, en los procesos, en los tan llamados procesos, Señor. Porque creemos en que algo, siempre tú en todo tiempo, algo nos quieres enseñar. Algo nos quieres mostrar. Cada vez que se sale de un proceso se aprende algo nuevo y se provoca un crecimiento. Salimos de otro proceso y otro crecimiento, porque si se logra aprender, hemos entendido que siempre actúas conforme a un propósito, aún en los procesos más difíciles. A la manera de Job, Señor, cuando él, habiéndolo perdido absolutamente todo, él se postró y adoró a Dios. Queremos una generación que confíe en ti plenamente, Dios, porque sabemos que eso es lo que tú estás pidiendo. Estás pidiendo primero que abramos nuestros oídos a tu voz. También que podamos de alguna u otra forma escuchar tu voz y obedecerla. Pero para poder obedecer tu voz, Señor, necesitamos esa confianza. Necesitamos que saber que dependemos de aquel Dios que creó todo. Te damos las gracias, Señor. Te entregamos todo esto a ti, Señor. Te entregamos esta oración, creyendo en que de hoy en adelante nuestra confianza en ti va a aumentar aún más, Señor, por medio de tu palabra. Te entregamos, Señor, esta oración y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias a todos los que fueron parte del culto y de verdad le agradecemos a todos los que se conectaron, a los que estuvieron en medio de la adoración, en medio de la transmisión, y como le hemos dicho, sigamos